Bueno, aquí estamos. A ver, mochila con todo lo necesario. Nos vamos a explorar Bilbao. Llevamos sombrilla porque está lloviendo. Pero tenemos solo un día para explorar Bilbao. Por tanto, no nos vamos a quedar en el hotel con ganas de explorar. Así que nos vamos. Puerta cerrada y nos fuimos. Y así estamos, lloviendo. Bienvenidos al norte. En esas maquinitas hemos sacado el ticket. Nosotros estamos, que nunca me acuerdo el nombre y seguramente no lo sabe pronunciar, les pondré el nombre de la ciudad, y para ir al centro, la estación que tenéis que tomar, o sea, el ticket que tenéis que tomar es el que dice Bilbao Abando, que sería la última de las estaciones. Cuesta 2,45 porque me he pedido el billete de solo ida, porque como no sé a qué hora voy a regresar y no sé si regresaré en el coche comprando, pues me he pedido un solo billete. Te dan la tarjetica. Estamos en la estación de tren que se llama Abando. Hemos cogido el tren desde donde estamos quedándonos, desde el hotel. He cogido la ruta C1 desde el nombre del pueblo, que se los pongo por aquí porque soy malísima, hasta Bilbao Abando. Les muestro porque esto está precioso. Mirad, eso que está allá atrás es un vitral espectacular. Ahora les muestro un poquito mejor. Decirles que está lloviendo fatal, amaneció totalmente nublado y desde que llegué está lloviendo, no ha parado. Yo he venido equipada, así que espero que disfruten este día conmigo en Bilbao. Tenemos un día y la lluvia no nos puede parar. Esta calle que se encuentra a mi espalda es la gran vía sería la gran vía de aquí de lo que es Bilbao, donde se encuentran todas las tiendas y más lugares que se puede ir, además de algunos palacetes de la burguesía. Me estuvo comentando la chica de la oficina turística. No obstante, os lo dejaré, os los iré dejando, no sé si como alguna foto con algún mapa o algo así, y les iré marcando más o menos por donde iríamos, porque sinceramente no creo que me dé tiempo a ir a tantos lugares que hay en Bilbao para conocer. Bueno, aquí bajo la lluvia estamos, si más no me equivoco, esta parte que está ahí atrás es el puente Arenal, ahora lo buscaré bien. Está lloviendo un montón, pero no podemos dejar de visitar Bilbao porque es el único día que tenemos. Además, el norte, el tiempo es así.
Puede que la calidad un poquito no esté tan buena como normalmente, es que estoy grabando ahora mismo con el teléfono. Como está lloviendo tanto, me es muchísimo más fácil grabarles con el teléfono que con la cámara. Quiero enseñarles porque, a ver, no quiero entrar en políticas ni polémicas, pero el País Vasco lleva muchísimos años queriendo independizarse de lo que es España, queriendo ser un país totalmente independiente y no otra parte de España. Sus razones, pues que su cultura es totalmente diferente. Otra razón es que tienen un lenguaje que se habla que es totalmente diferente, es el más antiguo de Europa, por lo que he estado investigando, y alguna que otra cosa más. De momento no ha sucedido, pero pues ellos están en esa polémica, llevan muchísimos años en eso. Entonces les quiero enseñar a tal medida, porque aquí se habla castellano, pero también se habla euskera. Entonces pues en todos los lugares pues te lo vas a encontrar normalmente en euskera, también te lo encuentras en castellano y en algún que otro idioma más, sobre todo inglés y así. También creo que te encuentras algunas cosas hasta en francés. O sea, entonces les voy a enseñar unas indicaciones turísticas para que vean de lo que les estoy hablando. Vamos a cambiar la cámara y les enseño. Estas son las indicaciones que les estaba comentando. Están en inglés. El primer idioma, el euskera. A ver si se los acerco. Primer idioma euskera, luego en español y luego en inglés. Pues hemos hecho una parada técnica. Esta es la piscina, esta es la iglesia, estamos aquí. Estamos tomándonos un cafecito y un pastelito típico de nata y crema, típico de esta zona. Y estamos aquí, queremos ir a esta parte que es donde está la plaza, queremos llegar aquí hasta la iglesia, y aquí sería el mercado de la Ribera, que es de comida, el mercado más antiguo, y queremos llegar aquí. Y estas son pues estas de aquí, las 7 calles, que es donde empezó Bilbao. Eso que está allá en el fondo es la Plaza Nueva, si más no me equivoco. Vamos a verla. Vamos a cambiar la cámara. Y aquí está. Sí, efectivamente. Plaza Nueva. Ahora mismo estamos en la Plaza Nueva. Que está lleno de lo que es diferentes tienditas pequeñas, diferentes cafeterías, diferentes restaurantes, un poquito de tardeo se hace aquí con las terrazas afuera. Aquí el clima pues es así, es clima del norte. Lo mismo ayer, estaba muy bien. ¿Qué sucede? Que ayer cuando estábamos viniendo para acá nos escuchamos en las noticias que venía un frente frío. Por supuesto, el frente frío nos viene acompañando. De ahí a que esté lloviendo, no hay tanto frío, hay bastante humedad. Y pues nada, aquí estamos en la Plaza Nueva. Ahora vamos a regresar a la estación de trenes, a recoger a Brando, que ya ha terminado de trabajar, porque nos es mucho más fácil, y sobre todo hoy que está lloviendo, nos es muchísimo más fácil estar caminando que no en el coche. Entonces, como tenemos la facilidad de que abajo del hotel pasa pues el tren, el metro, pues vamos a lo estamos utilizando. Entonces pues Brando estará esperando el metro en el lugar donde estábamos, que se los dejo abajo porque son muy mala pronunciando y no me acuerdo muy bien el nombre. Así que pues nada, seguimos visitando hasta que Brando me llame y lo voy a recoger en la estación, que la verdad es que tampoco es que esté muy lejos de aquí. Aquí la lluvia no para.
Eso que se ve ahí atrás, ese puente blanco que se ve ahí atrás, es el puente Subisuri, que en euskera significa puente blanco, puente diseñado por el valenciano Calatrava, puente que tuvo muchísimos inconvenientes porque a Calatrava nada más se le ocurrió diseñar un puente de cristal en una zona donde llueve tanto, por tanto era extremadamente resbaladizo. Ahora vamos a pasar por él. Este puente al final tuvieron que, el ayuntamiento tuvo que ponerle una alfombra porque los hospitales locales estuvieron llenísimos de pacientes accidentados al resbalar en ese puente. Así que vamos a cruzar el puente ahora. Esto era lo que les decía. ¿Veis? Está cristal y luego tenéis esta alfombra para que caminen las personas y no resbalen. Ahora vamos a ir al museo. Les pongo el nombre debajo porque estos nombres, la verdad, que me están liando muchísimo, casi nunca sé pronunciarlos. Vamos a pasar por el puente hasta aquella parte donde está la araña. Ese es el museo. Y vamos al elevador. Aquí. Y tenemos en aquella otra parte el otro elevador. Ahí tenemos el ascensor de la izquierda y por donde hemos subido nosotros. Guggenheim es una red de museos a nivel internacional que comparte recursos y proyectos, entre los que encontramos el Museo de Bilbao, el Museo de Nueva York, el Museo de Venecia y el Museo de Abu Dhabi. El Museo de Bilbao fue diseñado por el canadiense Frank Gehry y fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España. Tiene una superficie de 24.000 metros cuadrados. De estos, 10.540 metros cuadrados se usan para exposiciones, distribuidos en 19 galerías. Aquí tenemos a Pupi, el famoso cachorro que custodia la entrada del museo. Cachorro que mide un poco más de 12 metros de altura y que fue creado por Jeff Koons, un diseñador cuyas obras más conocidas son sus famosos perros en forma de globo. Pupi, construido en 1992, se instaló de forma temporal justo enfrente de la puerta del museo, pero tuvo tanto éxito que se quedó de forma permanente en dicho lugar. A este cachorro se le cambian las flores 2 veces al año, por flores de invierno y por flores de verano. Okay, make a wish. You must throw it in. ¿Más o yo? ¿Sí? 1, make a wish, close your eyes, make a wish and throw it in. Otro símbolo de Bilbao es Maman, la araña creada por el artista Louis Bourgeois. Le dio este nombre de Maman porque en francés significa madre, ya que dicha escultura hace referencia a su madre que era tejedora. Esta araña con casi 9 metros de altura y con 10 huevos de mármol en el vientre hace referencia a la protección y la fragilidad de una madre, además de su sentido de protectora y depredadora al mismo tiempo.
Bueno, hemos hecho muchísimas paradas, ahora estamos en esta área. Si no dijera que estoy en Bilbao, muchas personas pensarían que estoy en Holanda, porque realmente esta parte es muy semejante. Ahora os enseño. Aquí es donde os digo que parece muchísimo a Holanda. Los canales, los puentes. Si yo les enseño exactamente ahora este video y no les digo que estoy en Bilbao, bueno, y no veis la bandera del Athletic que está colgada en los balcones, pues pensaríamos que estamos en Holanda. Estamos esperando a ver si los botes que están allá atrás llegan a 10 personas para poder salir a hacer un paseo por la ría, que es como se llama toda esta parte. Si no llegamos a las 10 personas, de momento no sé cuántas personas hay, así que preguntaré. Iremos a el cable, está pasando este puente blanco, estaríamos ahí atrás pues al final, así que vamos a preguntar y si no pues no iremos a el cable y ya luego regresaremos al hotel. ¿Por qué digo que luego regresaremos al hotel? Porque si todo nos acompaña, el mes que viene regresaremos a Bilbao y estaremos muchísimo más tiempo, por tanto podremos visitar más lugares. Vamos a ir al cable porque al final es un fonocular, es no un cable, es un fonocular. Nos va a llevar desde lo que es esta parte hasta allá arriba, hasta el final, y tendremos una buena vista de lo que es Bilbao en general. Así que vamos a cruzar el puente y nos vemos al otro lado. Bueno, pues al final no habían las 10 personas, así que estamos aquí en Atzanda. Soy malísima, lo siento por los vascos, de verdad no sé hablar euskera, soy muy mala pronunciando. Estamos en el funicular, así que vamos a ir hasta el tope para ver si tenemos unas buenas vistas panorámicas de lo que es Bilbao. Yes. That's the rules of the jungle. ¿No? Causing problems again.
Hemos llegado al tope. Si quieren hacerse una foto con este típico cartel que dice los nombres de la ciudad, o sea, en este caso sería Bilbao, subís aquí arriba y la verdad que tenéis unas vistas increíbles. Les voy a enseñar porque, a ver, esa sería la estación por donde hemos subido y recto hasta aquí. A ver, aquello rojo que se ve ahí atrás es la cartel de Bilbao. Si quieren carteles de Bilbao, aquí no se van a aburrir. Pueden escoger la parte del cartel de Bilbao que más les guste, porque va a todo eso hasta el borde, la palabra Bilbao, 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 Bilbao. Y acá arriba tenéis unas vistas maravillosas de lo que es la ciudad. Bilbao es una ciudad maravillosa que nos ha gustado muchísimo. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo para ver, es bastante tarde, son las 6 de la tarde o un poco más, casi las 7. Tenemos que regresar al hotel y mañana nos tenemos que ir bien temprano hasta Murcia. Son 7 horas de coche sin parar. Así que creo que aquí voy a despedir el vlog de Bilbao. No pudimos ver muchísimas cosas. En los videitos pasados les fui dejando algunas pequeñas tomas de algunos lugares que fuimos. No entramos a museos, no pudimos entrar al museo principal porque no nos daba el tiempo. Pero, ¿qué sucede? Vamos a estar casi un mes en Bilbao, por tanto regresaremos al Bilbao y tendremos todo el tiempo suficiente para hacer un poco más de videos. Y con estas maravillosas vistas me voy despidiendo de este vlog. Espero que les haya gustado muchísimo de corazón. Me encanta hacer videos para vosotros. Sé que tengo un público bien pequeño, pero el que tengo es constante y espero que poquito a poco nos vayamos ampliando esta comunidad. No se olviden suscribirse, darle like si les gusta, compartirlo y miles de besitos. Adiós.